Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Hola Ilya, ¿están pasando un buen verano? Sí, genial, contestó Shane, probablemente con demasiado entusiasmo. Estaba nervioso y acababa de darse cuenta de que estaban haciendo la videollamada desde su habitación, lo que probablemente era un poco raro. Se sentaron, sosteniendo el teléfono a la altura de los ojos. Y se sentó al lado de Shane, todavía colocando su camiseta en su sitio. Farag los miró. Probablemente había notado que ambos tenían el pelo mojado. Esto era ridículo. Antes de hablar, dijo Shane, hay algo que queremos contarte. Soy toda oídos. Shane se encontró con la mirada de Ilya. Ilya apoyó una mano en la rodilla de Shane. Así que, dijo Shane lentamente, sabes que me gustan los chicos. Hace poco salí del armario. Por supuesto, tú me lo dijiste. Así que... Estamos juntos, dijo Ilya, por si aún quedaba dudas. Lo siento, dijo Shane. Sé que esto va a ser complicado para ti. No te disculpes, los aprecio a ambos y estoy feliz por ustedes. Ella se rió. No puedo decir que predije esto cuando me desperté esta mañana. ¿Puedo preguntarles cuánto tiempo llevan juntos? Shane e Ilya compartieron una sonrisa. Mucho tiempo, años, contestó Ilya. Así que no es nuevo, dijo Farhan, más para sí misma que para ellos. No es por hacer una pregunta estúpida, pero ¿van en serio? Muy en serio, dijo Ilya. El corazón de Shane dio un vuelco como siempre lo hacía cuando Ilya dejaba claro lo mucho que Shane significaba para él. ¿Quieren decírselo a la gente?, preguntó Farhan. No, dijo Shane rápidamente, al mismo tiempo que Ilya decía, todavía no. Solo queríamos que tú lo supieras, aclaró Shane. No mucha gente lo sabe. Farhan asintió. Estoy de su lado, así que cualquier cosa que necesiten de mí la tienen. Terminó la llamada. Eso salió bien, dijo Shane. Fue genial, te lo dije. Shane amaba tanto a Ilya que le dolía físicamente contenerlo durante días. No quería hacer esto todo un problema, pero tal vez un día, cuando ambos estuvieran cansados, Shane conocía a muchas estrellas retiradas de la NHL y podrían pasar fácilmente a un segundo plano si lo querían. A veces incluso si no querían. Con el tiempo el mundo dejaría de preocuparse por ellos. En ese momento Shane e Il estaban en su mejor momento, con 29 años. Shane acababa de llevar a su equipo a su tercera copa, e Ilya era el capitán de un equipo mucho peor, pero seguía haciendo grandes números en Ottawa. Ambos eran superestrellas, y a los dos les quedaba mucho por el hockey. Tenía toda la intención de jugar al menos otra década y esperaba que Ilya hiciera lo mismo, lo que significaba otra década de esconderse. Pero Shane lo haría. Haría cualquier cosa por Ilya. Le había dicho una vez que estaba dispuesto a jugar a largo plazo cuando se trataba de su relación, y lo decía en serio. ¿Por qué te pusiste triste?, preguntó Ilya. Shane parpadeó. Lo siento por nada, te amo. Ilya le dijo una sonrisa. Por supuesto, ¿por qué no lo harías? Ilya soñaba con su madre. Sabía de alguna manera que estaba soñando, pero su estómago seguía retorciéndose de miedo mientras cruzaba lentamente el familiar césped detrás de la casa de Shane. Entonces, en el sueño, su mamá se movió. Su muñeca se retorcía, sus dedos bailaban. Mamá, dijo cuando la alcanzó en inglés. Por alguna extraña razón, Irina Rosanov le sonrió desde su hamaca. Shane está en la casa, le dijo Ilya. Quiero que lo conozcas. Su sonrisa se amplió, pero permaneció en silencio. Ilya miró hacia la casa, donde podía ver la silueta de su novio en la ventana de la cocina. Ilya lo llamó, y Shane se alejó de la ventana. Llegará pronto, mamá. Ilya miró a su madre mientras esperaba, sabiendo que esto no duraría. Él se despertaría y ella iba a desaparecer, pero aún así quería que ella conociera a Shane. Shane se estaba tardando demasiado. No había rastro de él cuando Ilya volvió a mirar hacia la casa.
Irina le acarició la mano, seguía sonriendo, pero parecía dolida. No, dijo Ilia, por favor espera, ya vendrá Shane. Un molesto pájaro empezó a sonar, e Ilia agarró la mano de su madre con más fuerza. Solo espera, no te vayas. De repente todo se disolvió. El pájaro se convirtió en la alarma de Ilia. Ilia se levantó, gruñó a su teléfono mientras apagaba la alarma y luego cerró los ojos, tratando de recuperar el sueño. Su madre se había ido. Estiró una mano para buscar a Shane, pero no estaba. ¿Cuánto tiempo llevaba Shane despierto? Era el primer día de los campamentos benéficos de hockey de aquel verano, así que Ilia no le debía sorprender que Shane hubiera madrugado. Rodó sobre su espalda, se levantó. La alegría de volver a ver a su madre, la angustia de darse cuenta de que no era real y la frustración de que Shane no se moviera lo suficientemente rápido, de que no le importaba lo suficiente. Era esta última emoción la que Ilia necesitaba sacudir sobre todo, porque era ridícula. A Shane le importaba. A Shane le importaba lo suficiente como para sugerir que su organización benéfica llevara el nombre de su madre, de la madre de Ilia. Se puso de pie. Buenos días, dijo Ilia. Hola, dijo Shane, sin apartar la vista de la pantalla. Estoy repasando los formularios de mediación para los niños. Hay muchas cosas diferentes. Un par de niños son alérgicos a los huevos. Entonces, no le vamos a dar huevo. Sí, eso es genial. El año pasado no pasó nada. Lo sé, pero aún podría. Ilia cruzó la habitación y se detuvo directamente detrás de él. Puso sus manos en los hombros de Shane y apretó suavemente. No te preocupes, no pasará nada. Peinó con los dedos los largos mechones de la nuca de Shane. A Ilia le gustaba que lo tuviera largo. Shane se frotó los ojos bajo las gafas. No quiero que esta semana sea un desastre. Te estás preocupando demasiado. Es fácil para ti decirlo. Tu madre no ha estado enviando mensajes de texto toda la semana con detalles estresantes sobre este campamento. Las manos de Ilia bajaron a los costados. No, dijo en voz baja, no lo ha hecho. Era temprano y probablemente Shane apenas había dormido y estaba mucho más estresado de lo habitual, así que Ilia decidió dejar pasar el comentario insensible. Sabía que Shane no había querido decir nada sobre eso, al igual que sabía que no podía enfadarse con él por no haber salido nunca corriendo a conocer a la madre de Ilia en sus sueños recurrentes. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.